Hola, buen día. Mi nombre es Alan J. Rojas Armas y pertenezco a la Universidad Veracruzana de la carrera de Mecatrónica. Esta vez presento mi proyecto final de Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual consiste en implementar 4 distintos algoritmos de búsqueda en un videojuego. En este caso, este es mi videojuego, el cual desarrollé en conjunto con un compañero, Pablo Garajales Romero. Ahora procederé a explicar un poco de la dinámica y del desarrollo de este videojuego. Así pues, podemos ver en esta parte que tenemos distintos elementos. ¿Qué son estos elementos? Son nodos y a su vez este nodo, el principal, el nodo main, va a tener otros subnodos, nodos hijos, los cuales son tilemap. Tilemap se refiere a nuestras cuadrículas en las que yo puedo ir arreglando mis cuadros como si fuera un sistema coordenado. Tengo también mis nodo jugador, nodo nave 1, nodo nave 2, nodo nave 3 y nodo nave 4. Estos tipos de nodos refieren a las naves, como su nombre lo dice, y mi jugador en este caso viene siendo mi luna. Además de que implemento unos timers, este tipo de timers va a ir vinculado con cada una de las naves. De esta manera, este timer va a controlar la velocidad de ejecución de cada una de mis naves y mi fondo de juego simplemente es para controlar qué es lo que se va a mostrar en el fondo del videojuego. Así pues, procederemos a observar que el nodo jugador pues tiene nuevamente otros subnodos, el cual es un collision shape. Este collision shape pues cumple la función de, como su nombre lo dice, colisionar con otros objetos para identificar cuándo es la colisión. Y de igual manera tiene ciertos sensores, que estos sensores me permitirán saber cuándo es que está colisionando o detectar otros objetos que tengan el nodos también de tipo colisión. Y sprite, ¿a qué se refiere? Simplemente un sprite es la figura que lleva este tipo de nodo. Esto es a grandes rasgos cómo es que funciona. En cuanto, si yo ejecuto este tipo de escena, esta es una escena de nodo 2D, puedo observar cómo es el funcionamiento de mi videojuego. En este caso, mi videojuego podemos observar que tenemos nuestros nodos, nuestras naves y nuestro jugador. En este caso, el jugador está estático y mi fondo, como lo habíamos dicho, mi fondo se está en movimiento. Así pues, el juego consiste en escapar de estas naves el tiempo que se pueda, es decir, a mayor tiempo de escape, mayor puntuación. Entonces, una vez que me encontraron, finaliza el juego. De esta manera, procederé también a explicar una interfaz de inicio. Esta interfaz de inicio también es un tipo de escena, la cual contiene nuevamente hijos, que estos hijos me servirán simplemente para escribir y poder desarrollar mi interfaz, es decir, la interfaz gráfica que dice Proyecto de Introducción a la Inteligencia Artificial. Y nuevamente tengo estos hijos que son jugar, salir, que dependiendo de cuál seleccione yo, me va a realizar cierta actividad. Y pues simplemente son los créditos de mi compañero con el cual desarrollé el proyecto, el mío y nuestra universidad. Si nuevamente ejecuto esta escena, me muestra lo siguiente. Aquí podemos observar que esta es la interfase de juego, en la cual si yo posiciono mi mouse, va a hacer distintas actividades. En este caso, si yo presiono salir, va a finalizar la ejecución. Pero ¿qué pasa si yo presiono el jugar? El jugar, pues nuevamente está configurado a través de un código que yo al presionarlo me lleva a la interfaz de juego. Así pues, lo presiono y comienza el juego. Yo me muevo en este juego a través de unas flechas, son las flechas de mi teclado, en este caso estoy desde un monitor. Son las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha. En este caso, pues comienzo a moverme y se puede observar que comienza el juego. De esta manera podemos observar cómo es que están configurados a través de scripts. Estos scripts están en el lenguaje de GDScript y cada uno tiene su cierto código de funcionamiento. A continuación procederé a explicar un poco más de
¿Qué es lo que hace cada uno de estos códigos? Utilizamos principalmente para este juego 4 tipos de algoritmos de búsqueda, dos no informados y dos informados. Los dos informados que seleccionamos y que debemos cubrir es el algoritmo A estrella y el algoritmo greedy. Son muy similares y ahorita veremos por qué. Y de igual manera los no informados son el búsqueda primero por profundidad y búsqueda primero por anchura. Procederé a explicar el algoritmo A estrella. El algoritmo estrella, para desarrollarlo, tuvimos que utilizar distintas funciones y de distintas variables, como podemos observar. Dentro de esas variables y funciones, podemos explicar primero funciones celdas usadas. Dentro de esta función celdas usadas, guardamos dentro de una variable hacemos alusión de un atributo dentro de nuestro nodo main, exactamente de tilemap. ¿A qué se refiere esto? Nosotros dentro de nuestro time map podemos encontrar distintos bloques. Estos bloques son los que nosotros vamos a llamar dentro de nuestro algoritmo de estrella. Tienen distintas ubicaciones. Aquí tiene una, tiene otra ubicación, tiene otra ubicación y tiene otra ubicación. Así pues, a eso es lo que estoy diciendo, que quiero que me obtenga cada una de las ubicaciones de esos bloquecitos y me las almacene dentro de esta variable. Ahora, con respecto a la función buscar jugador, nuevamente tenemos una variable que se llama postHug. Esta me extrae exactamente la posición que va teniendo el jugador respecto a qué es un jugador, pues en este caso viene siendo la luna y aquí podemos ver que es el nodo jugador. Me va a establecer la posición que va a tener a lo largo de mi mapa. Como sabemos, el algoritmo estrella necesita de dos aspectos para funcionar. Es un algoritmo informado y pues necesita una distancia real y una heurística. Esa heurística nosotros la establecemos como una distancia de Manhattan. Y la distancia real es el costo. Así pues, el algoritmo estrella toma en consideración estos dos aspectos para poder realizar una búsqueda y poder seleccionar el costo más bajo. De esta manera, nosotros establecemos una distancia de Manhattan, en la cual nosotros vamos a establecer la posición de la nave y aquí vamos a calcular la distancia que existe desde mi nave, es decir, la nave de la alienígena, la nave 4, hacia el jugador. De esa manera hacemos la distancia más corta. En este caso, hacemos simplemente una resta de posiciones, mi posición del jugador y mi posición de la nave. De esta manera, pues, esto se extrae en manera de coordenadas X y Y respectivamente y lo dividimos entre 32, porque entre 32 es un número que nosotros establecemos de longitud de nuestros cuadros que establecemos en nuestro tilemap y se puede observar aquí. Cada cuadrito va a tener una longitud de 32 y lo dividimos entre 32 para nosotros establecer simplemente distancias entre cuadritos. Y pues de esta manera nosotros regresamos la distancia recta. Ya no es distancia entre cuadros, sino que distancia se puede decir que es una resultante. Podemos ver que es el cuadrado, la suma de los cuadrados y cada coordenada, en este caso la coordenada X y la coordenada Y le sacamos la raíz, es una resultante, por lo tanto es la distancia más corta, la distancia diagonal. Eh, en respecto a nuestra función heurística, tenemos nuevamente necesitamos de la posición de la nave 4, la necesita recibir, y entonces, ¿qué hace esta heurística? Esta heurística nos puede decir que es el costo, la distancia real que existe desde la posición de la nave del alienígena hasta nuestro jugador. Es la distancia real, por lo tanto va a ser nuestro costo que nos va a llevar hacia ese instante. Por lo tanto, eso lo establecimos como nuestra heurística. Y de esa manera, pues simplemente obtenemos una distancia mediante el valor absoluto de una coordenada y el valor absoluto de otra coordenada. Lo sumamos para saber ahora sí qué cantidad en unidades se puede decir, porque todavía no lo estamos obteniendo entre cuadritos. Para eso lo dividimos entre 32
para obtener ahora sí el número de cuadros que nos faltan para llegar al jugador. Es lo que retorna esta función. Ahora, para desarrollar más esta parte de cómo funciona el algoritmo estrella, pues es el algoritmo de búsqueda, pero ¿cómo vamos a buscar? Necesitamos generar hijos de ciertos nodos. Entonces, yo a partir de un cuadrito, yo necesito ir generando sus distintas expansiones. Nosotros en este caso lo nombramos como hijos. Esta va a realizar una expansión hacia la derecha, esta va a expandir hacia la izquierda, este hacia arriba y este hacia abajo. Va a generar distintos nodos en dado caso de que existan. No siempre van a existir y vamos a ver por qué. En este caso, yo declaro una variable que va a comprobar hijos, que me va a almacenar coordenadas X y Y. Entonces, nuevamente ya comprobar hijos en la coordenada X. Yo establezco una posible celda de expansión. Posible celda de expansión es una celda en la que se va a situar mi nave del alienígena y entonces mi posible celda de expansión le resto 16. ¿Por qué le resto 16? Porque yo necesito que mi tilemap, como yo lo declaré, se sitúe en una de las esquinas, porque en una de cada esquina, para que así me obtenga las coordenadas completas del cuadrito. Es por eso que le resto 16 y otra vez lo divido entre 32 para obtener ahora sí mi movimiento en los cuadros y no simplemente en coordenadas. De esta manera, pues entonces comprobar X y como ya lo tengo en distancias de cuadritos, sabemos que nuestro time map o cualquier sistema coordenado en Godot, pues sabemos que la derecha crece de manera crece de manera positiva hacia la derecha, hacia la izquierda, pues decrece, es un valor negativo, hacia arriba, pues debe de crecer esa configuración o ese valor, y hacia abajo debe crecer la configuración o el valor. Y es por eso que en el A estrella vamos a encontrar que para la derecha debe crecer, para la izquierda debe de crecer, para arriba debe de crecer y para abajo debe crecer. Entonces, una vez establecido eso, por eso hacia la derecha, le incrementamos uno porque es un cuadrito al que se desplaza, este se mantiene porque no se mueve verticalmente. De igual manera solamente se mueve horizontalmente, pero no verticalmente. Este se mueve vertical y este se mueve vertical. De manera que ahora procedemos a hacer lo siguiente, que mi comprobador de hijos simplemente va a almacenar esas coordenadas o esos cuadros en el que se va a situar. Le pasamos posible celda de expansión, es la celda en la que yo estoy posicionado y quiero expandir un hijo. Así que por eso lo nombro hijo. Pero antes, por eso yo necesitaba comprobar hijos, porque vamos a checar o a verificar que mi comprobador de hijos no esté colisionando con cells. Si recuerdan, pues cells es todas las coordenadas, este, todas las coordenadas de los muros que podemos ver en nuestro tilemap. Aquí son todos los cuadritos y vamos a verificar que no estén colisionando. De esa manera, si no está colisionando, pues yo puedo crear un hijo. Es decir, yo puedo asegurar que, ok, no está colisionando, entonces sí me puedo expandir. De no ser así, entonces no va a generar nada de hijos. Así pues, una vez generado este hijo, necesitamos generar nuestra función fdn para saber mi costo que me va a generar ese hijo. Y por eso nosotros establecemos una función que es la distancia de Manhattan y nuestra heurística. Esta, al sumarlas, nos va a dar el costo total. Y entonces ese valor que me devuelva esa función de sumar la distancia de Manhattan y mi heurística, la voy a añadir dentro de mi lista de costos. Y también a mi hijo que yo obtuve la voy a obtener dentro de mi lista de hijos. Así es similar con arriba, abajo y izquierda y derecha. Es lo mismo en cuanto a expansiones. Así pues, supongamos que existen hijos tanto para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. Estos se van a añadir, como podemos ver, de manera secuencial. Es decir, lista de costos va a añadir una lista de hijos. Así pues, se van a ir añadiendo correspondientemente en listas distintas. Es por así decirlo, supongamos un ejemplo de que
una persona lleva a su pareja al cine, pero hay una sala exclusivamente para hombres y una sala exclusivamente para mujeres. ¿Cómo sería esta asignación correspondiente? Al hombre le tocaría el asiento A1, pero a su pareja le tocaría el asiento en otra sala, lo vamos a nombrar como B1. Llega una siguiente pareja, al hombre que acaba de llegar le toca en el asiento A2 y a su pareja en el B2. Y llega otra pareja nuevamente y va A3 y B3 y así sucesivamente. Esto va a ser lo mismo con los hijos en cuanto a las listas. Son listas totalmente independientes y distintas, pero hay una correspondencia en cuanto al índice. Así pues, eso es lo que hacen nuestras funciones de hijo abajo, hijo arriba. Simplemente son expansiones para ver si yo me puedo generar nuevos nodos. Ok, entonces ahora procederemos a explicar qué hace mi función evaluación. Su función de evaluación. Esto lo único que cumple es evaluar el costo mínimo. ¿Costo mínimo de qué? De mi lista de costos. Recordemos que la lista de costos almacena todos los costos de mis hijos. Es decir, supongamos que tanto que tenemos 4 hijos posibles, tanto para arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahí salen mis 4 hijos. Voy a tener 4 costos. Esta función evaluación va a evaluar cuál de esos 4 costos es el menor a través de una función iterativa que es el for. De esta manera vamos a ir evaluando este elemento por elemento cuál es el costo menor. De esta manera, para cuando identifiquemos cuál es ese costo de menor valor, vamos a encontrar su índice. ¿Para qué queremos encontrar este índice? Pues como anteriormente habíamos platicado y había mencionado, existe una correspondencia de índices. Lo mencioné en el ejemplo del cine y también se mencionó anteriormente. Es decir, nuevamente vamos a citar esa parte. Como habíamos mencionado en el ejemplo del cine, teníamos a una pareja sentada en el asiento A1 y B1. Entonces, a pesar de que el prefijo A y B son distintos, el índice sigue siendo el mismo, 1, 1. La segunda pareja es A2, B2. Nuevamente encontramos un índice de 2, 2. Y esto pasa lo mismo con lista de hijos y lista de costos. Así pues, si yo encuentro el costo menor y encuentro su índice, posteriormente yo lo puedo encontrar en mi lista de hijos con el mismo índice. Para eso necesitamos hacer uso o encontrar primero el costo mínimo y encontramos el índice para saber cuál de todos mis hijos es el menor. Así pues, posteriormente a estrella hace uso de ese índice porque decimos, ok, voy a expandir únicamente el que tenga menor costo posible. Así, con esto, para eso me sirve esta variable. First element simplemente extrae de toda la lista que yo tengo de mis hijos. Esto es celda actual, a final de cuentas, es una lista que almacena todos mis hijos posibles expandidos. Es decir, si yo tengo mis 4 hijos, voy a indicar cuál es el menor, porque yo la calculé anteriormente con evaluación. Entonces, una vez que yo lo tenga, pues extraigo ese elemento de mi lista de hijos y posteriormente, en dado caso de que pues yo no tenga un conjunto de hijos, es decir, que simplemente tenga un único elemento en esa lista, pues simplemente se lo asigno a ese first element, es el que va a extraer, porque por default va a ser el único que va a tener un costo. A una lista, pues solamente, una lista de un elemento, pues solamente puede haber un elemento. Y es por eso que es el que está situado primeramente en esa lista. Eso es lo que realiza A estrella. Este, y una vez que ya haya identificado cuál es el menor, pues realizo sus expansiones posibles a la celda, ya sea hacia arriba, hacia abajo, a izquierda y derecha, en dado caso de que existan. Ahora, mi función ready. ¿Qué es lo que hace la función ready? Esta es una función que simplemente al ejecutar mi código,
se va simplemente a ejecutar una vez. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir esta función ready? A mi nave 4 y le voy a asignar ciertas coordenadas o ciertos valores en X y Y. Entonces, una vez que tiene esos valores X y Y, con set global position, yo los voy a teletransportar mi nave 4 a los valores de coordenadas que yo le establecí. Y así pues, voy a poder establecer celda actual, le voy a guardar el dato de posición nave 4, porque de esta manera, recordemos que en A estrella, eso es lo que va, celda actual va a tomar ese elemento y lo va a expandir. Para eso guardamos, dentro de celda actual, le guardamos la posición de la nave 4. Process Delta. A diferencia de Process Ready, es un proceso que se va a estar repitiendo constantemente o infinitamente hasta que nosotros le indiquemos a través de una línea de código o manualmente interrumpamos el proceso. Esto quiere decir, ahora, que encontramos dentro de Process Delta, encontramos una variable que dice while timer is true. Mientras timer sea igual a verdadero, o es decir, que mientras mi timer sea verdadero, esto quiere decir que no interrumpamos el proceso. Mientras ahora sí esté corriendo el código, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues calculamos, ahora sí, como mencionamos anteriormente, celdas usadas. Nuevamente refresco, celdas usadas, extrae solamente desde nuestro tilemap los bloques, bueno, las coordenadas de los bloques usados, es decir, dónde se encuentran los muros. Ahora, buscar jugador simplemente nos ayuda a identificar las coordenadas de nuestra luna. Ahora, y first element sea distinto de posición jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras es decir, el nodo en el que yo estoy posicionado, en el que yo quiero expandir, este first element es una celda en la que va a estar posicionada la nave. Sea distinta a mi posición de mi jugador, pues se va a seguir ejecutando todo esto. Esto simplemente es funcionamiento del algoritmo de búsqueda. Pero ¿por qué deben ser distintos? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a invertirlo. ¿Qué pasa cuando first element es igual a la posición de mi jugador? Pues entonces yo estoy posicionado en una celda en la que está mi posición de mi jugador. Recordemos que yo estoy posicionado, yo soy la nave del alienígena. Entonces, si estamos posicionados en la misma celda, es decir, que yo ya lo encontré. De esta manera, pues por eso yo digo que debe ser distinto para que se pueda ejecutar el algoritmo de búsqueda. Así, pues, si no se cumple, es decir, que son iguales, pues finaliza el proceso. ¿Por qué lo va a finalizar? Como mencioné, pues termina y ya encuentra el objetivo, ya no tiene caso seguir ejecutándome. Y entonces de esta manera, por eso comienzo con A estrella, cuando sean distintos, pues nuevamente mi lista de hijos la guardo dentro de celda actual. Como había mencionado, celda actual es una lista. Realizo la evaluación de todos esos hijos posibles y nuevamente first element pues va a guardar una posición en nave 4 y pues como ya habíamos mencionado, pues ya first element va a guardar el nodo a expandir, el que ya pues previamente ya pasó por una evaluación y pues va a ser el de menor costo y voy a posicionar mi nave a ese nodo de menor costo. Y nuevamente reseteo mis lista de costos y lista de hijos para en el siguiente proceso nuevamente obtener nuevos hijos, nuevos costos y hacer el proceso que consiste en la estrella. Y simplemente ahora, ¿qué pasa con el func o función de timer? Simplemente pues nos sirve para ir controlando el tiempo de procesamiento de nuestro código. Ahora bien, una vez que ya exploramos el algoritmo estrella, procederemos a analizar el algoritmo greedy. Este algoritmo también es conocido como algoritmo voraz. Este tipo de algoritmo comparte mucha similitud con el algoritmo estrella. ¿Debido por qué? Pues nuevamente es un sistema o bueno, un algoritmo informado en el cual nosotros nuevamente debemos saber la ubicación de la nave, es decir, de nosotros y en este caso, y la posición del jugador.
A través de eso debemos establecer un costo. Entre eso sería la distancia de Manhattan, que sería la distancia más corta entre estos dos elementos. Y pues eso, en este caso, como es un movimiento hacia arriba y hacia abajo, es decir, un movimiento vertical hacia la derecha e izquierda, un movimiento horizontal, pues podemos hacer una distancia resultante, es decir, una distancia diagonal, y esa sería mi distancia más corta entre dos puntos. De esta manera, pues podemos decir que yo lo programé de manera que sean similares el algoritmo estrella y el algoritmo greedy, con la única diferencia de que pues el greedy no considera la función heurística, que es decir, la distancia real que existe entre mi jugador y mi nave 4. Aquí podemos observar que estoy considerando la distancia real entre estos dos elementos, y greedy no considera esa distancia real, únicamente considera una distancia más corta, por lo cual este tipo de algoritmo aún tiene ciertos problemas o es menos impreciso que el algoritmo estrella. De manera que, como había mencionado, lo programé de manera similar en función hijo derecha, en función hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo, pues es el mismo funcionamiento que a estrella. Aquí podemos observar que es lo mismo, debido a que hijo arriba, hijo abajo, hijo izquierda, hijo derecha, simplemente se refieren a los hijos que va a expander este nodo. Es decir, en la celda en la que yo esté situada, que hace referencia a posible celda de expansión, yo le voy a generar ciertos hijos. Hijos que voy a comprobar si son posibles expandir. Es decir, que yo en un principio genero hijo tanto arriba, abajo, derecha, izquierda, pero debo validar que no esté colisionando con algún muro. De ser así, que esté colisionando con algún muro, es decir, de este, que comparta coordenadas con muros, entonces ese hijo no será posible. De esta manera, por eso entra en que si mi hijo que yo he generado no está colisionando con alguna coordenada de todos los muros almacenados dentro de cells, pues voy a generar ese hijo, al cual le voy a calcular su costo y lo voy a añadir dentro de mi lista de costos y mi lista de hijos. Así pues, eso es lo que hace la función hijo arriba, abajo, derecha, izquierda, generar hijos en esas direcciones. Mi función evaluación. ¿Para qué me sirve esta función evaluación? Como habíamos visto en la estrella, esto simplemente me va a obtener de todos los elementos que yo añadí en mi lista de costos. Yo lo único que voy a hacer es que dentro de mi lista de hijos, recordemos que aquí yo hice una asignación correspondiente. Es decir, que van a compartir mismos índices. Es decir, que si yo me refiero al primer costo, dentro de mi lista de costos, igualmente voy a estar citando al primer hijo de lista de hijos. Es decir, como habíamos citado en el ejemplo del cine, que si yo me refiero a la primera mujer del cine B, entonces yo estaría refiriéndome también al primer hombre del cine A. Y de esta manera, pues evaluación nos obtiene simplemente cuál es el costo mínimo de mi lista de costos y obtiene el índice para posteriormente usarlo dentro de mi función greedy. Y de esta manera, otra vez, digo que si dentro de estos elementos que yo tengo, es decir, si mi celda actual, recordemos que celda actual almacena todos los hijos posibles en un momento dado. Si tenemos más de un elemento, es decir, que tenemos distintos hijos posibles, debemos evaluar de todos esos distintos hijos posibles cuál es el que me resulta con un menor costo para, por así decirlo, tomar la mejor decisión. Entonces, de no ser así, es decir, que solamente contemos con un elemento, entonces pues ese va a ser el hijo por el cual voy a optar. Es decir, por el cual yo me voy a ir, por el cual yo voy a decidir expandir. De esta manera, pues entonces nuevamente comenzamos
a expandir ese nodo el cual dijimos que o el cual nos fuimos y tenía menor costo. Función ready, pues habíamos visto que es lo mismo que en el algoritmo estrella, simplemente damos ciertas coordenadas iniciales que pues yo establezco, transporto esa nave a esas coordenadas establecidas y esas coordenadas pues las añado dentro de mi celda actual para posteriormente evaluarlo dentro de mi función greedy para que comience el proceso. Y la función que es process, que incluye un parámetro delta, pues simplemente esa se va a estar repitiendo infinitamente hasta que yo la interrumpa. De manera que entramos en esta función process y decimos que mientras while timer sea igual a true, es decir, que mientras timer sea verdadero, pues vamos a ejecutar todo nuestro proceso. De no ser así, pues entonces, pues cuando ya sea falso, pues se va a interrumpir todo este proceso y va a continuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí dentro de este while timer sea igual a true? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer celdas usadas. Celdas usadas sabemos que va a extraer las coordenadas de los muros de mi mapa. Vamos a extraer la posición del jugador. Aquí lo podemos observar. Y que mientras mi first element sea distinta de mi posición jugador. Recordemos que first element se refiere a la posición en la que está situada la nave. Esta posición de la nave, mientras sea distinta a la posición del jugador, es decir, que no hemos encontrado al meteorito, entonces vamos a seguir ejecutando nuestro algoritmo de búsqueda. Vamos a hacer nuestra evaluación y vamos a encontrar un nodo y nos vamos a transportar ese nodo. Vamos a reiniciar nuestras variables en las cuales nos estamos apoyando y una vez que esta condición sea falsa, es decir, cuando la casilla en la que yo estoy situada sea igual a la posición del meteorito, es decir, del jugador, pues es decir que ya encontramos al jugador, por lo tanto vamos a detener ese proceso. En este caso, así consiste o así funciona el algoritmo greedy. De acuerdo. Entonces ahora procederé a explicar el algoritmo búsqueda primera en profundidad. Este algoritmo, a diferencia de la estrella, es un algoritmo no informado. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a conocer ningún dato acerca del jugador. Así pues, este tipo de algoritmo va a compartir algunas funciones y algunas variables con el A estrella. En cuanto a lo mismo de funciones, sería celdas usadas, buscar jugador y con algunos cambios en expansiones, ya sea en hijo derecha, hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo. Así pues, ¿qué es lo que hace función de celdas usadas? Nuevamente obtiene las coordenadas de los muros de nuestro mapa. ¿Cuáles son los muros? Nuevamente recuerdo que pues son estos cuadritos que se pueden observar en el mapa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace nuestra función buscar jugador? Como habíamos mencionado anteriormente, buscar jugador simplemente nos va a devolver las coordenadas en las que se posiciona nuestra luna, que es el jugador principal. Simplemente esto nos va a servir para saber cuándo detenernos. Es decir, cuando yo comparta, es decir, la nave comparta mismas coordenadas que el jugador, es decir, que ya encontró la nave el jugador, pues se va a detener la búsqueda. Como habíamos comentado, de igual manera en el A estrella, el hijo derecha, hijo izquierda, hijo arriba, hijo abajo son expansiones de nodos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir comprobar hijos? Pues son nodos generados a partir de una celda, que eso es la celda actual. Esta celda es la que se le va a realizar una expansión hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia la derecha hacemos una expansión de manera positiva, hacia la izquierda de manera negativa, hacia arriba de manera negativa y hacia abajo de manera positiva, pues ya sea en su eje correspondiente. Izquierda y derecha será en el X y arriba y abajo será en el Y. Ahora, comenzamos con lo que nos importa, que es cómo funciona el algoritmo de búsqueda en profundidad.
Búsqueda en profundidad siempre va a priorizar una condición, es decir, siempre va a priorizar una dirección. ¿De acuerdo a qué? A criterios que sean establecidos por el programador. En este caso, yo establecí una búsqueda que siempre sea priorizada, primero arriba, posteriormente si no se puede expandir hacia arriba, se va a expandir hacia la derecha, si no se puede expandir hacia la derecha, vamos hacia abajo, si no podemos expandir hacia abajo, va hacia la izquierda. Y entonces, eso es lo que hace el búsqueda en profundidad. Entonces, ¿cómo se programa de esta manera? Como sabemos, al ejecutar una función de hijo hacia arriba, hijo hacia abajo, hijo hacia la derecha, hijo hacia la izquierda, pues nos va a devolver un arreglo coordenado. Si este arreglo coordenado, es decir, que no está en cells, recordemos que cells es una lista que almacena todas las coordenadas de los muros, es decir, que si mi hijo generado no está colisionando con uno de esos muros y tampoco no está dentro de mis celdas visitadas, es decir, que mi hijo generado ya no está en una coordenada ya visitada, pues voy a generar ahora sí una celda nueva con esas coordenadas, es decir, que yo puedo realizar una expansión exitosa. Entonces, nuevamente, si a la derecha, si a la abajo y hacia la izquierda, entonces voy a realizar lo mismo. Mientras no esté colisionando con algún muro, ni tampoco esté dentro de una celda visitada, pues voy a realizar la expansión exitosa hacia la dirección correspondiente. Hacia arriba, pues nuevamente negativamente, hacia la derecha positivamente, hacia abajo positivamente y hacia la izquierda negativamente. Y como había mencionado, es por eso que yo en este caso establezco if y el if. Esto es decir que vamos a comenzar entrando en el if. Si no se cumple, pues pasa a evaluar una segunda condición. Si no se cumple, a una tercera condición. Y si no se cumple, a una cuarta condición. Pero ¿qué pasa si se cumple la primera? Pues ya no ejecuta las demás condiciones. Eso es lo que hace un búsqueda en profundidad. Set global position, pues lo único que va a hacer es situarnos en la celda, es decir, en el hijo correspondiente que se generó anteriormente. Map post.x pues simplemente nos da la posición en cuanto a cuadritos, porque como habíamos comentado en búsqueda a estrella, pues el 16 simplemente es para posicionarnos en una casilla o en un punto de acuerdo a nuestro tilemap y lo dividimos entre 32 para tener coordenadas, pero en cuadritos. Es decir, ya no números grandes, sino que ahora sí sea 0, un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, etcétera. ¿Y qué quiere decir? Que si esta posición no está dentro de mis celdas visitadas, entonces yo voy a almacenar es decir, que yo no he visitado esa posición, pues le digo a mi código, ok, no has visitado esa posición, ahorita ya está situado en esa posición, añádelo dentro de mis celdas visitadas, porque posteriormente yo ya no quiero regresar a este lugar. Y también pregunto si mi celda en la que estoy actualmente no está dentro de mi historial, entonces en esta celda en la que yo estoy posicionado, añádela a mi historial para que posteriormente tampoco tenga que recorrer ese lugar. O también el historial, como se comenta al principio del código, nos sirve para ir monitoreando las celdas que yo he recorrido. ¿Por qué necesitamos un historial? Porque primero en profundidad lo que hace es lo siguiente. Recorre cierto camino, pero de acuerdo a la programación ya no puede regresar sobre ese mismo camino, es decir, no puede regresar sobre sus propios pasos, porque así lo establecimos. De manera que para historial va a pasar lo siguiente. Vamos a recurrir al tilemap para hacer un ejemplo. Supongamos que en este caso aquí voy a situar mi cursor. Este es mi nave. Llega a este punto. A este punto va a hacer prioridad, va a revisar si tiene hacia arriba no se puede expandir,
hacia arriba, perdón, aquí, hacia arriba sería esto, no se puede expandir, hacia derecha no se puede expandir, hacia abajo no puede regresar sobre sus propios pasos y hacia izquierda no puede moverse, está bloqueado, es decir, llega a un punto muerto en el que no puede regresar sobre sus propios pasos y no puede expandir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos situar a esa nave de manera manual en porque de esta manera ya puede expandir hacia acá, porque viene de este camino, de este camino, de este camino, y aquí ya no puede regresar. Aquí expandió, pero llegó a un punto muerto. Debemos ayudarlo a que regrese aquí, pero como este ya la visitó, pues dará prioridad ahora a buscar de este lado. Entonces, eso es lo que hará nuestro historial. Para eso nos servirá, para en algún momento poder regresar. Entonces, para eso sirve mi historial, ir guardando mis pasos para yo poder regresar manualmente a eso. Para eso también nos sirve este contador. Y en dado caso de que pues mi celda actual no esté dentro, si esté dentro de mi historial, pues pues esto lo que hace historial, longitud de historial menos contador. Es decir, que si en dado caso nosotros llegásemos a un punto muerto, podemos regresarlo de manera manual con esto. Esto, por eso accedemos a historial, es una lista de todas nuestras, de nuestro camino recorrido y vamos a simplemente situarnos a donde ya nos podamos expandir. Entonces, una vez que ya regresemos en lista, ahora sí ya sepamos en qué punto ya nos vamos a poder expandir nuevamente, pues transportamos a esa nave de manera manual para que pueda seguirse expandiendo y nuevamente pues el contador se va a ir incrementando hasta que pues ya se logre expandir esa nave. Es decir, que pues se va a ir regresando poco a poco la nave, se va a ir regresando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente encuentre cuando se puede expandir. Nuevamente vamos a Tilemap, vamos a explorarlo. En este punto, llega a este punto muerto, voy a añadir un muro para que sea un poco más visual. Aquí, el que estoy añadiendo y quitando es donde se situaría un punto muerto. Pero ahora, si regresase la nave a este punto de manera manual, nuevamente seguiría estando en un punto muerto debido a que a este ya lo exploró, debido a que este también ya está explorado, y entonces a su alrededor nuevamente también tiene muros que le impedirán su regreso. Así que nuevamente hacemos el cálculo y ya no se debe regresar una casilla, sino debe regresar dos casillas. Y eso es lo que hace el contador, incrementar el número de casillas a regresar. Y en este punto vemos que sí nos podemos expandir. Para eso nos sirve nuestro contador. Ir incrementando el número de casillas a regresar. Y función ready, como se había comentado, simplemente esto lo que hace pues es situar nuestra posición en X y Y, lo teletransportamos o lo transportamos a esas coordenadas. Dentro de mi celda actual pues voy a, es la celda en la que yo estoy situado en este momento, es mi posición de la nave. Y pues nuevamente dentro de mis coordenadas en renglones, o es decir en cuadritos, los voy a almacenar en X y Y. Y pues como yo estoy situado en una celda, pues yo ya estoy situado, quiere decir que yo ya la visité. Es decir, la estoy visitando en este mismo instante. Añado ese elemento a mi lista que va a ir guardando mis celdas visitadas y también mi celda actual, pues nuevamente, pues debo ir guardando mi historial, es decir, debo ir guardando mi camino poco a poco para en dado momento llegar a regresar. La función process delta, pues nuevamente es una función que se va a estar ejecutando infinitamente a menos que nosotros la interrumpamos manualmente o a través de un código. Nuevamente, si mi timer, es decir, que no haya una interrupción, pues este código se va a estar ejecutando, va a hacer celdas usadas, va a identificar con celdas usadas los bloques o los muros dentro de nuestro mapa,
va a identificar al jugador y pues esto, ¿qué es lo que quiere decir? Post-hook con post-hook and. Es decir, mi posición del jugador actual, es decir, la de este mismo instante, la va a evaluar contra mi posición del jugador anterior. Esto quiere decir que si mi jugador no se ha movido de coordenadas, entonces realice algo sencillo, simplemente que realice los cálculos. En dado caso de que se mueva, nuevamente reiniciamos todas las variables y realiza los cálculos con base a la nueva posición. Y pues eso es lo que quiere decir este if y este else. Y nuevamente, ¿qué quiere decir? Si mi celda actual es distinta a mi posición de jugador, esto quiere decir que no ha encontrado al jugador. Por lo tanto, realiza la búsqueda en profundidad. Cuando celda actual sea igual a posición de jugador, es decir, que yo ya encontré a mi jugador, detengo mi proceso y ya lo finalizo. Y mi función onTimer nuevamente nos sirve para hacer la variable time, que pues es una variable para controlar la ejecución. Y pues eso sería todo en cuanto al algoritmo de búsqueda por profundidad. Por último, veremos el algoritmo primero en anchura. Este algoritmo de búsqueda es un algoritmo de búsqueda no informado. Procederemos a intentar interpretar cómo es que se realizó la programación de este algoritmo. Este algoritmo, al igual como los otros, tiene funciones en común. Función de celdas usadas, que da la posición de los muros, función de buscar jugador, da la posición del jugador, y función buscar nave. En este caso conoceremos nuestra ubicación. Estas ubicaciones del jugador y de la nave simplemente servirán para establecer cuándo es que ambos nodos se han encontrado y detener el algoritmo de búsqueda. Nuevamente, función hijo derecha, función hijo izquierda, función hijo arriba y hijo abajo hace la misma funcionalidad que en la nave 1, la nave 2, la nave 4. Es decir, al igual que los otros algoritmos, que simplemente sirve para expandir nuestros nodos. No voy a entrar a detalle debido a que anteriormente ya se explicó. Vamos a centrarnos más en cómo funciona este tipo de algoritmo de búsqueda. Este algoritmo de búsqueda hace énfasis en nodos a expandir. Nodos a expandir es una lista que va almacenando todos los nodos que tiene pendientes por expandir. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que cuando nosotros visitamos una celda, pues nosotros vamos a tener distintos, es decir, desde que visitamos nosotros esa celda pasará a formar parte de mi nodo pendiente por expandir, es decir, que necesita revisar si puede ser expandido hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia derecha. Entra dentro de esa lista. Una vez que yo expandí hacia arriba, esa expansión va, o esa celda expandida va a entrar o a formar parte dentro de mi cola de nodos por expandir o nodos a expandir en este caso. Posteriormente, si yo expandí a la derecha, esa celda que fue la derecha pasará a formar parte nuevamente de mi cola de nodos a expandir y lo mismo sucede con la de abajo y con la izquierda. Así pues, como acabo de decir, forma como una estructura cola, es decir, que el primero que esté, el primer elemento de mi lista va a ser el primero en ser atendido una vez que yo lo expanda, es decir, realice esta expansión de hijo arriba, izquierda, abajo, derecha, pues va a eliminar ese elemento por nodo por expandir, debido a que ya fue despachado, ya fue atendido, entonces ya no tiene caso que lo tenga ahí almacenado y repita el proceso con ese nodo, sino que ya fue despachado, ya fue expandido, entonces paso con el siguiente elemento y paso con el siguiente elemento, así haciendo que pues los demás nodos tengan la oportunidad de expandirse. Se puede ver como que están formados y estamos en una fila de cine. Yo soy el cajero y mis nodos pues son mis clientes. Así me llega un primer cliente, lo despacho y entonces
Sigo con el siguiente debido a que tengo que quitar a mi cliente de esta fila o de esta cola. Ese es el funcionamiento de búsqueda en anchura. Se va a ir atendiendo cada uno de esos nodos o expandiendo cada uno de esos nodos en un tipo de estructura cola. Nuevamente nuestra función ready es lo mismo, que establecemos ciertas condiciones iniciales de posición, transportamos a esa nave a esa posición establecida, pues esa posición debe pues ser añadida a una celda de las que ya son celdas visitadas y debe ser añadida a mi nodo por expandir porque estoy situado en una celda pero no la he expandido, así que queda pendiente. Y simplemente first element nae, pues first element nae, aquí lo estoy monitoreando como de que sea el primer elemento que voy a expandir. Eso simplemente me refiere a que va a ser el primer elemento de toda mis nodos a expandir. De sus siglas NAE es nodos a expandir. Así entonces, mi posición de jugador anterior va a ser a mi posición de jugador actual. ¿Esto con qué motivo se hace? Vamos a verlo un poco más adelante en mi función process. Nuevamente, while timer sea verdadero, pues va a ser el proceso. Entonces, una vez que entra en este while, pues obtenemos las celdas usadas, es decir, obtenemos la ubicación de los muros. Buscar jugador obtiene la ubicación de mi de la luna, es decir, de mi jugador. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando la posición de mi jugador sea igual a mi posición de mi jugador un instante anterior, es decir, que sean igual idénticas estas posiciones, pues el algoritmo de búsqueda se va a implementar. De no ser así, debemos rehacer la búsqueda. ¿Esto por qué? Porque supongamos, vamos a recurrir a una interfaz gráfica con el tilemap, que yo estoy situado en este punto, en el que yo estoy poniendo y quitando un muro. De esta manera, supongamos que yo estoy en esta esquina, yo soy una nave y mi jugador está en este punto. Así pues, yo comienzo a buscar, así poco a poco me comienzo a mover en todo mi mapa. Entonces, ¿qué pasa si cuando yo estoy moviéndome a este punto, mi jugador se desplazó a donde yo estaba inicialmente? Entonces, yo voy a estar buscando en todo este mapa, y voy a llegar al final y mi nave va a decir, ok, yo ya busqué en todo el mapa, no está el jugador, entonces yo ya terminé, pero no está el jugador. Pero eso no es cierto, debido a que pues el jugador se movía donde nosotros estábamos inicialmente y nosotros completamos la búsqueda aparentemente. Así pues, cada vez que el jugador se mueva, debemos recalcular o debemos rehacer nuestro algoritmo de búsqueda, es decir, debemos reiniciarlo o para que otra vez almacene nuevas posiciones y quede pendiente esas casillas que ya fueron recorridas. Supongamos que en este punto en el que yo estoy, el agente principal, es decir, el jugador, se movió a donde nosotros estábamos inicialmente, pero como se movió, nosotros rehicimos nuestros cálculos y así pues, si llegamos a este punto, podemos decir, ah, pero el jugador principal me llegó la información de que se movió. Entonces, comienzo a buscar nuevamente, debido a que simplemente se me pasó la información de que se movió el jugador. Así pues, mientras el jugador se mueva, debemos resetear la información obtenida para comenzar nuevamente la búsqueda. Y eso es lo que se refiere posición anterior del jugador con la posición actual del jugador. Así pues es esto. Y ahora, si mi posición de mi jugador, es decir, de la luna, este, es igual a la posición del jugador anterior, eso es a lo que nos referimos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer este proceso. ¿Este proceso a qué se refiere? De que pues, si mi primer elemento de nodos a expandir, es decir, en la casilla en la que yo estoy posicionado en este mismo instante, sea diferente de mi jugador, es decir, que no estemos compartiendo celdas, es decir, que yo no he encontrado a ese jugador, pues yo voy a realizar mi búsqueda debido a que no he encontrado al jugador. Pero una vez que sean iguales, es decir, que se están compartiendo celdas, es decir, que el jugador ya lo encontró. Por lo tanto,
finaliza la búsqueda debido a que, pues como acabo de mencionar, encontró al jugador. Y pues eso sería todo en cuestión de cómo funciona el código, cómo es que hace cada una de las naves su funcionamiento de búsqueda y cómo se va moviendo a lo largo del mapa. Muchas gracias.